Grabar. Entonces, la sesión anterior nosotros tuvimos una muestra de la Sociedad de los Poetas Muertos. Ustedes se preguntarán por qué, digamos, en un contexto de psicoeducación estamos hablando o mostramos una película donde una propuesta psicoeducativa explícitamente pues no se encuentra, no es como el personaje que dice voy a hacer una intervención psicoeducativa. Pero si nos ponemos a definir qué fue lo que vimos en la película, qué fue lo que pasó en la película, podemos darnos cuenta que hay un problema definido por parte del profesor. ¿Cuál es el problema que él define como profesor? Él dice o empieza a pensar que en una educación formal, como en la que estaban en ese momento, que es una educación formal, es un acuerdo explícito en el que el aprendiz elige un proceso de formación con unos tiempos deliberados de formación y unas actividades explícitas también de formación. Entonces, hay unas expectativas, hay unas dinámicas que se ponen en juego. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Primero, que absolutamente todas las condiciones que observamos en la película son de una educación tradicional formal, donde se privilegia la memoria y la repetición, ¿cierto? ¿Qué lee el profesor? El profesor cuando llega lee que los estudiantes, como él fue estudiante de allí, eh, necesitan para su vida personal, profesional, etcétera, necesitan encontrar su propia voz, pensar por sí mismos. Entonces él empieza a fijarse ese objetivo de intervención. Voy a ayudar, voy a facilitar que piensen por sí mismos. Voy a facilitar, voy a promover que desarrollen un pensamiento crítico, que encuentren su propia voz. ¿Cómo? Entonces empiezan las diferentes actividades del profesor. Primera actividad del profesor, carpe diem. Carpe diem significa vivir el momento, no pensar en lo que va a pasar en un futuro, ni lo que pasó, sino este momento, el regalo que tenemos en este momento. Vive el ahora, vive el momento. Vivir el momento significa entonces disfrutar de la vida y tener la capacidad de mantener mi posición, mi voz, mi manera de pensar, independientemente de que no sea la más popular, independientemente de que no sea aceptado por mantener esa posición ante la vida, ante el entorno, ante los demás. Entonces, en ese orden de ideas, todas las personas que vimos en la película empiezan a ser cuestionadas, a ser promovidos en este sentido. Entonces, el profesor define un problema, propone una solución y esa solución entonces empieza a acompañarse de una serie de actividades. Entonces, la primera actividad, este vivir el momento, es una de las primeras actividades. Otra de las actividades que él propone también es la Sociedad de los Poetas Muertos. Si bien no la propone él, es algo que lo buscan a él. Y entonces ahí aparece algo interesante y es cómo él no responde a su nombre, sino que responde al nombre de capitán o mi capitán, ¿no? Y ante esa, oh capitán, mi capitán, que es prácticamente un verso, un poema, eh, empieza entonces a gestarse toda este grupo, este grupo de estudiantes que se denominan la, los poetas muertos. Esta sociedad, en contraposición a la educación formal, se reúnen no con un objetivo determinado. Digamos que cada reunión es una reunión donde cualquier cosa puede pasar, que sí hay como en claro, el reunirnos a disfrutar de la vida, es decir, vamos a conversar, vamos a leer poesía, vamos a tocar música, improvisar música, no es que yo tenga una melodía preparada, y entonces tenemos otra segunda actividad que está complementaria, que se da paralela, que se puede gestar, que se puede construir, que es esta paralela a la educación formal. Otra de las actividades es cuando él los pone a caminar de manera libre sobre pues el pavimento y empezamos a notar cómo empiezan a caminar todos de la misma manera. Y los demás a aplaudir, entonces empiezan a aplaudir. Ese aplauso empieza él a decir que es el hecho de que nosotros queremos ser aceptados y empieza entonces a decir, ¿por qué no podemos explorar nuestra propia manera de caminar?
sostener nuestra propia manera de caminar, aun cuando los demás no estén de acuerdo con nosotros. ¿Qué tanto nosotros somos capaces de sostener nuestra manera de pensar? No seguir como el rebaño, ¿cierto? Entonces vuelve otra vez sobre la misma lógica de el problema que él identificó. Pensar por mí mismo. Y otra de las actividades es cuando él les pide que se suban y miren desde otra perspectiva su entorno, ¿no? Y ahí que encontramos, pues encontramos también exactamente una invitación a hacer lo mismo, que cuando creamos que hemos entendido algo, pues la invitación es a mirarlo desde otra perspectiva, compararlo con otra idea. ¿Para qué? Para evitar ser dogmáticos, para evitar caer en el riesgo de creer que sabemos. Cuando la invitación, cuando estamos pensando por nosotros mismos, es poder evaluar, es poder entender la posición del otro, es poder entonces a partir de la posición del otro debatir esa posición y llegar, por ejemplo, a decir, leamos lo que tienen que leer, que es este asunto de la poesía y cómo contemplar la calidad de una buena poesía, y se plantea este asunto del plano cartesiano, que en últimas termina diciendo, arranquen esas hojas, arránquenlas, porque realmente eso es pura basura. Y literalmente todos los estudiantes empiezan a sentirse cuestionados porque es salir de la lógica en la que se viene presentando todo. ¿Qué otro aspecto importante nos llama la atención allí? Que esa práctica también empieza a cuestionar las prácticas de los profesores. Es decir, que los profesores que empiezan a ver a estudiantes felices leyéndose es signo de problema. Pero también, si ustedes cayeron en cuenta también en la película, eh, aparece la oportunidad de que nosotros que estamos en unas actividades que están programadas, o sea, nosotros sabemos que vamos a reunirnos con el grupo de 2 a 3 de la tarde, supongamos, para trabajar en una actividad que ya hemos planeado con anticipación. Esa es nuestra propuesta psicoeducativa, pero eso no significa que dentro del proceso nosotros no podamos reunirnos con pequeños grupos o con pequeñas personas y citarlas aparte para precisar algunos aspectos de nuestra formación psicoeducativa. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, este impulso por pensar por sí mismos les trae como consecuencia a uno de los estudiantes que haga una broma en público. ¿Cuál es la broma? Una llamada de Dios. Esa llamada de Dios le puede costar a ese estudiante la expulsión. ¿Qué le dice el profesor? Le dice, las personas sabias saben diferenciar cuándo tienen que ser valientes y pensar por sí mismos y sostener una posición y cuándo es momento de dejar pasar las cosas. Porque el único que se va a ver empobrecido, deteriorado como consecuencia de esa acción, pues eres tú. Entonces, eso es lo que también quisiera como hacerles un llamado de atención, que a veces nosotros pensamos las propuestas psicoeducativas como momentos en el tiempo, los miércoles de 2 a 3 y ya para de contar, y a veces también es bueno estar observando cómo lo que estamos implementando los miércoles tiene un efecto de lunes a viernes, de lunes a domingo, y cómo esos efectos nosotros podemos retroalimentarlos. Retroalimentarnos en el sentido explícito de indicar cambio de curso, mantener el curso o reevaluar lo que estamos haciendo por los efectos que estamos encontrando. ¿Cómo sabemos si nosotros estamos alcanzando algo? A través de los indicadores. Entonces, nuestros indicadores muchas veces nos orientan cómo el profesor sabía que estaba alcanzando un logro en sus estudiantes. Entonces, por ejemplo, cuando el estudiante los pone a que lean fragmentos, les pide que acompañen ese fragmento con su cuerpo, que el tono de voz que usan sea casi que igual a lo que quiero transmitir. Es decir, que si yo pienso algo, debo de actuar en consecuencia. Que si yo estoy molesto, mi cuerpo tiene que reflejarlo. Esa coherencia muchas veces implica esa retroalimentación explícita. Esta película, si bien es una película muy, muy antigua, es una película que aborda un fenómeno que hoy en día es muy común, que es el suicidio.
Cómo también muchas veces nuestras propuestas psicoeducativas pueden tener un propósito muy elevado, un propósito muy alto, pero eh, para nosotros como psicólogos, el mensaje que hay también en esa película para nosotros, que quiero hacer explícito, es cuando este profesor confía en lo que su estudiante dijo. ¿Qué es confiar? Confiar en que habló con su padre y que su padre está de acuerdo con que él se presente. ¿Qué sucede? Pues que este estudiante no habló con su padre, que su padre no le permite expresar lo que él lo hace feliz y termina este estudiante suicidándose. Entonces, mensaje para nosotros, que en nuestras propuestas psicoeducativas, nuestros indicadores, no son indicadores que construimos solamente para saber que nosotros hemos alcanzado el propósito que queremos, sino también para salvaguardar nuestra tranquilidad y la tranquilidad y seguridad de la persona que está participando. Porque la diferencia de las propuestas psicoorientadoras, las propuestas psicoorientadoras solo dan información, transmiten información, charlas, talleres, conferencias. Pero si nosotros estamos haciendo psicoeducación, nosotros estamos muy comprometidos con ver unos estudiantes en un estado y terminar con unos estudiantes en otro estado. Ver unos estudiantes que jamás hubieran pensado subirse a defender una idea, que es defender a su profesor cuando ya lo están echando al final de la película, y todos subirse y decir, oh capitán, mi capitán, y subirse en la mesa. Y que les digan bájense y que digan, aquí estoy, me sostengo. ¿Cuántos de nosotros sostenemos nuestras posiciones? Entonces, mirar ese proceso de cambio de los estudiantes es un cambio que podemos nosotros observar y es lo que nosotros esperamos lograr mediante la propuesta psicoeducativa. Entonces, visto desde esa perspectiva, uno diría, claro, las propuestas psicoeducativas tienen como finalidad cambio, cambio en alcanzar un nuevo comportamiento, un nuevo estilo de pensar, una forma diferente de sentirse. En ese sentido, entonces, nosotros podríamos pensar que dentro de las propuestas psicoeducativas, por ejemplo, eh, de aquí, que estoy, digamos, viendo las personas que están conectadas, la clase de ayer habían personas que me habían enviado sus propuestas psicoeducativas y lo que estábamos haciendo era como retroalimentarlas. Estábamos como en ese proceso. ¿Por qué? Porque es importante esa retroalimentación. Así como la hicimos hace 15 días, retroalimentamos la propuesta de Héctor, retroalimentamos también la propuesta de Camila, ¿cierto? Seguramente hay otras propuestas que también necesitan una retroalimentación. Entonces, ¿qué es lo que estamos en últimas como reafirmando? Estamos diciendo, toda propuesta psicoeducativa parte de yo tener claro qué es lo que entiendo o qué es lo que se constituye para mí en un problema. A eso yo le voy a hacer una lluvia de soluciones y esa lluvia de soluciones voy a analizar sus ventajas y desventajas para elegir la que mejor se ajusta a el contexto particular y en función de eso, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pensar cómo la implemento, su implementación. Entonces, vamos a mirar qué obstáculos podemos encontrarnos, cómo podemos resolverlos, pero finalmente, en últimas, elegimos esa solución y pensamos en su implementación. Una vez elegida la solución, por lo tanto, vamos a trabajarla, vamos a implementarla y vamos a preguntar en la siguiente sesión cómo nos fue en esa implementación. Y ese proceso se repite de forma continua. Es decir, que el grupo que está participando en esa propuesta psicoeducativa va a ir aprendiendo habilidades, va a ir aprendiendo cómo resolver problemas que surgen de la misma comunidad, que nos permite a nosotros, por ejemplo, decir, por ejemplo, a mí una vez me contrataron para reducir los índices de deserción por parte del Ministerio de Educación Nacional. Y la propuesta, pues ganó la convocatoria, bueno, todo ese asunto, pero en el fondo, a mí nunca se me ocurrió una solución que provino de la misma comunidad. Entonces, cuando estábamos haciendo la
el trabajo con la comunidad, haciendo esto que les estoy pues enseñando en este momento de soluciones, una de las soluciones que salían de la comunidad era presentar a una persona que proviniera de la misma comunidad y que tuviera un caso de éxito. Es decir, una persona que no desertó de la educación, una persona que a través de la educación tiene éxito, éxito medido en términos de poder vivir de lo que hace. Eh, entonces, el hecho es cómo alguien de la misma comunidad puede cambiar la perspectiva, la percepción que se tiene sobre que si estoy en una comunidad, estoy condenado a tener el mismo destino que los de esta comunidad, que es normalmente como una de las causas que la misma comunidad daba de por qué se daba la deserción eh, en bachillerato y demás. Entonces, eso, por ejemplo, a mí no se me ha ocurrido. O sea, pensar en que para la propuesta psicoeducativa poder implementar casos de éxito, es decir, traer personas que han tenido éxito y que provienen de la misma comunidad para mostrar que no estás condenado por pertenecer allí. Un caso de estos, por ejemplo, lo encontramos con Pelé. Pelé fue utilizado muchas veces como un modelo a seguir porque provenía de favela, un joven pobre, familia pobre, trabajaba lustrando zapatos, o sea, pobreza, y cómo a través del fútbol, a través de ser juicioso, pues puedes salir adelante. Entonces, a veces las propuestas psicoeducativas, muchas veces la teoría nos da pistas, o sea, leer artículos nos dice más o menos qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, pero también es interesante que nosotros podamos preguntarle a las personas cuáles son los posibles problemas que ellos notan relacionados con el tema que a nosotros nos interesa. Entonces, si estamos trabajando en un hospital y estamos hablando, por ejemplo, con pacientes terminales, pacientes que están en una etapa, un cáncer en etapa 4, que están ya en cuidado paliativo, ¿qué es lo que estos pacientes ven como un problema? ¿Vale? Y trabajamos sobre esos problemas a partir de soluciones que salen de estos mismos pacientes y lo que nosotros hacemos luego es con nuestra experticia, lo que hemos leído, poder contrastar y poder aplicar lo que sabemos. Entonces, visto así, pues nosotros diríamos, tiene sentido para nosotros que nuestra propuesta psicoeducativa es una propuesta que en este momento estamos aprendiendo a diferenciar investigación, porque a veces decimos, quiero mirar, quiero explorar la relación entre una cosa y otra cosa. Eso es muy investigativo, demasiado investigativo. ¿Qué entonces sería lo que nosotros haríamos? Intervenir. Por lo tanto, partiríamos de un supuesto. Partiríamos del supuesto de que hay una relación ya entre A y B. Por ejemplo, en la sesión de ayer era una relación entre casi que carga laboral y salud mental. Entonces, estaba la propuesta de intervención formulada como explorar la relación entre carga laboral y, bueno, eso es una investigación, pero si vamos a intervenir, vamos a partir del supuesto de que hay una relación entre la carga laboral y la salud mental. Por lo tanto, mi intervención estaría sobre cómo introducimos, por ejemplo, mejoras que dependen de nosotros. Ejemplo, de ustedes no depende organizar los turnos, de ustedes no depende que haya una disminución en la carga laboral. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos puestos, digamos, de trabajo, por decirlo así, y a la persona que está contratada, pues se le asignan más tareas. Por lo tanto, no depende de ustedes, no depende de ustedes que las sillas sean ergonómicas, no depende de ustedes que tengan un buen equipo, un buen portátil o una ubicación de las mesas y las sillas adecuadas, ¿vale? No depende de ustedes, pero sí depende de ustedes a nivel psicoeducativo que la persona aprenda a manejar su tiempo libre. Es decir, que con el tiempo que tiene, aprenda a hacer pausas activas, que la persona aprenda a organizar su agenda, a priorizar, que con el tiempo que tiene sepa entonces diferenciar
lo urgente, de lo importante del tiempo familiar, del tiempo laboral, que aprenda a hacer esos cortes. Es decir, que nosotros podemos promover salud mental a través de propuestas psicoeducativas. ¿Bien? A eso es a lo que nosotros tenemos que apuntarle, pensarlo, porque pensamos la propuesta psicoeducativa en diferentes entornos, no solamente en el entorno educativo. Fíjense que hemos puesto ejemplos de entornos organizacionales, donde, por ejemplo, podemos tener empleados que no usan la protección ocupacional, absolutamente nada, no se ponen guantes, casco, tenemos accidentes laborales con mucha frecuencia. Una propuesta psicoeducativa para disminuir los accidentes laborales, ¿vale? Entonces yo voy a intervenir para disminuir accidentes laborales. Esa es una propuesta psicoeducativa. A nivel hospitalario, a nivel clínico, adherencia al tratamiento. Voy a hacer una propuesta psicoeducativa para aumentar la adherencia al tratamiento. Entonces, visto así, también voy a hablarles un momento como paréntesis, porque disculpen que esté hablando así mucho, pero como sé que pronto se aproxima Semana Santa casi, entonces digamos que me inquieta un poco como el avance, digamos, del curso y los temas del curso. Entonces, eh, algo que pasó ayer con una de las propuestas psicoeducativas era la promoción de la calidad educativa en ambientes virtuales en la primera infancia. Es decir, ¿cómo hacemos para que haya una mejor educación para los niños en esta época de pandemia? A través de la virtualidad, era una de las propuestas. Y en ese sentido, digamos que algo que sacábamos de allí, como pues para que los dos grupos tengan como algo similar, es que nosotros tenemos que reconocer con quiénes estamos trabajando. Entonces, si mi propuesta psicoeducativa es con niños, entonces yo necesito saber, ¿vale? Como psicólogo educativo, que voy a hacer una propuesta psicoeducativa, necesito saber, por ejemplo, los tiempos de atención de los niños. ¿Cuánto tiempo más o menos dura su periodo atencional? En ese sentido, diríamos entonces que arrancaríamos porque el conocimiento del sujeto al cual va dirigida la propuesta psicoeducativa, que a veces eso se nos pasa por alto. Entonces aquí lo vamos es como a poner un poco de manera explícita, ¿vale? De forma explícita. Y lo que vamos a decir entonces es, número uno, cuando tomamos a adultos mayores, lo mismo. Necesitamos saber qué caracteriza al adulto mayor en términos cognitivos. Si mi propuesta tiene que ver con el mejoramiento de una condición cognitiva, mejoramiento de la memoria. Yo necesito saber en el adulto mayor sobre memoria, particularmente qué factores están asociados con que su memoria mejore, ¿vale? Porque él me puede decir que ahí ayuda a nivel de memoria a hacer sopa de letras. Y yo puedo mirar en la literatura y decir, bueno, pero no hay un referente que la sopa de letras pueda contribuir al desarrollo de la memoria. Sin embargo, podemos incluirlo como actividad complementaria, pero no debería ser la actividad principal porque la literatura científica, lo que sabemos sobre el adulto mayor, no nos indica esa dirección de tratamiento. Entonces, lo mismo para cualquier fenómeno. Debemos hacernos como expertos en el autismo, dificultades atencionales, dislexia, etc. Entonces, volviendo nuevamente a lo que les quería decir sobre la calidad de la educación virtual, mencionábamos ayer unos conceptos que me parece importante que ustedes también los empiecen a manejar dentro del curso. Entonces, el primero de ellos son lo que tiene que ver con la atención de los niños. Entonces decimos que los periodos atencionales oscilan, no son los mismos según la edad. Es decir, que la atención depende de la edad. Y diríamos entonces que en los niños, es decir, en la primera infancia, antes de los 6 años, hasta los 6 años, estaríamos hablando de unos periodos atencionales de 3 a 6, 7 minutos de atención continua. ¿Esto por qué pasa? Pasa porque nuestra atención oscila entre lo que
pasa adentro de nosotros y lo que pasa fuera de nosotros. Es decir, que vamos afuera y vamos adentro, y vamos afuera y vamos adentro. Esto es un patrón que tenemos todos, desde los niños hasta los adultos y los adultos mayores, y funciona de manera evolutiva para garantizar la vida. ¿Por qué? Porque si vamos afuera, nos damos cuenta de lo que está pasando afuera, si hay un auto que nos pita, si hay un estímulo que nos puede causar daño, si hay algún riesgo en el exterior, y vamos adentro para saber si necesitamos alguna necesidad fisiológica, necesitamos comer, necesitamos orinar, necesitamos dormir, ¿vale? Si tenemos algún dolor corporal. Entonces, la atención cumple ese papel de garantizar nuestra vida en tanto nos da información de lo que pasa afuera y lo que pasa adentro. Si nos quedáramos completamente afuera todo el tiempo, a nivel interno, tendríamos un caos. Si nos quedáramos adentro todo el tiempo, moriríamos porque no escuchamos el pito del carro, de la bicicleta, de la moto, etc. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tiene para nosotros sentido esta oscilación de la atención. Entonces, en los niños, estos periodos de ir afuera e ir adentro son mucho más cortos. En los adultos, el periodo es un poco más largo, se demora más en volver adentro. ¿Por qué? Porque la educación, o sea, todo lo que nosotros llamamos educación sucede fuera. Es decir, hay alguien que te dice, mírame, haz esto, escúchame, vamos a hacer esto otro, ¿vale? Sucede afuera. Por lo tanto, la atención va a ir afuera y va a estar afuera por, si soy niño, alrededor de máximo unos 8 minutos por muy interesante que sea el asunto. Y si soy adulto, ¿vale? Normalmente estamos hablando de unos 18 minutos como máximo. Entonces, ¿esto qué implicaciones tiene? ¿Cómo lo vemos en la práctica para nosotros? Ustedes están escuchando una canción, quieren escuchar la letra de la canción. Y por más que quieran, pasa que les toca volver a colocar la canción porque se fueron para otro lado. Por más que querían escuchar la canción. Es un ejemplo de que nosotros pues no elegimos muchas veces estos ciclos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros desde la educación? Desde saber esto. Ya te doy la palabra entonces, Héctor. ¿Qué haríamos nosotros de saber desde esta perspectiva? Que si tenemos estos periodos de atención, deberíamos entonces dividir o saber muy bien qué vamos a dar en esos periodos de atención y cómo volverlos a reiniciar. Entonces, reiniciar sería que cambia algo del entorno. Si yo todo el tiempo estoy hablando y mantengo mi mismo tono de voz, pues lo que le estoy diciendo a la atención de ese niño es, no está cambiando nada, puedes ir adentro, no hay riesgo afuera, ¿no? No está pasando nada afuera, puedes ir adentro. Pero si afuera, es decir, yo lo que hago como exterior es hacer un chiste, un aplauso súbito, bajar el tono de la voz, poner un video de animalitos que se caen, nos reímos un rato, pues eso reinicia el periodo de atención, es como un cambio y nos indica entonces que podemos volver a empezar a focalizarnos en lo que está pasando afuera. Bueno, Héctor, dime. ¿Me oye, profe? Sí, ¿lo oyo? Bueno, es que ahora se me ocurrió cuando usted habló de la primera infancia, cuando estamos hablando de la oscilación de la atención adentro y afuera, y aunque lo último me estaba contestando un poco, porque pues no había hecho la pregunta, pero radicaba en que cómo denomino o cómo le puedo llamar a ese niño que está pegado del celular por algo que le interesa, llámese dibujos animados, llámese un juego en los que les gusta, pues, entonces esa tensión se puede prolongar por más de 7, 10, 15, media hora, y si se quiere más, ¿cómo la denomino? Porque yo sé que está adentro por su introspección o como le queramos llamar, pero también estimulado desde afuera porque es un aparato electrónico.
Claro, ese es uno de los retos que tenemos nosotros y con los que competimos, porque muchas veces cuando entremos a mirar las dificultades de atención, los trastornos de atención, ustedes van a encontrar muchas veces que hay un mal diagnóstico. ¿Por qué? Porque los niños normalmente tienden a tener estas oscilaciones de atención, pero no las observamos cuando están muy entretenidos en una actividad. Ejemplo, jugando videojuegos o jugando libremente en el espacio, se pueden mantener en una actividad de juego durante mucho tiempo. Entonces, la atención que se demora, digamos, en el tiempo es la atención que es una atención sostenida. Esa atención sostenida eh, es la competencia que nosotros tenemos en la educación, porque difícilmente nosotros podemos competir con el número de estímulos que hay en un entorno de videojuego o en la televisión misma. De hecho, si ustedes observan los programas de educación infantil, Discovery Kids, Disney Channel, etcétera, todos ellos comparten la característica de que hay cambios bruscos, es decir, hay una estimulación, un cambio en la historia, no se mantiene, como que yo no puedo predecir qué es lo que va a pasar, tengo que estar atento porque pueden pasar cosas, entonces el personaje puede cantar, el personaje se puede caer, el personaje le pueden pegar, el personaje puede echar un chiste, el asunto es que hay una sobreestimulación, es decir, que hay una variabilidad del entorno. Aparece un estímulo, luego otro estímulo, y se van alternando entre sí, cosa que estoy como organismo percibiendo, que tengo que estar alerta. ¿Por qué? Porque no hay una continuidad, no hay un mismo estímulo durante un periodo de tiempo largo. ¿Qué pasa en la educación? El estímulo que estamos teniendo en este momento es mi voz, eh, mi rostro, el salón de clase, ya. Entonces, visto así, uno diría, claro, pues solamente tenemos visión, audición y se mantiene la mismas características de los estímulos visuales. Yo no estoy cambiando, yo no estoy parando, no estoy moviendo, no estoy haciendo, no estoy diciendo dónde estoy, y otra vez, o sea, no estamos haciendo ese tipo de dinámicas de, bueno, vamos a contar, vamos a prestar atención y vamos a contar cuántas veces, nada de eso está pasando. Por lo tanto, a nivel de atención, el entorno es un entorno que podríamos decir empobrecido a nivel de estímulos, restringido. Esto favorece cuando yo tengo un niño con dificultades para focalizar la atención. Cuando yo tengo un niño con dificultades para focalizar la atención, necesitaríamos menos estimulación para que aparezca el estímulo al cual quiero que se dirija la atención. Entonces, si yo voy a evaluar un niño o yo voy a intervenir con un niño que tiene dificultades atencionales, pues yo lo que debería de hacer sería evaluar el número de estímulos donde voy a realizar mi encuentro con el niño. Si yo tengo un consultorio lleno de juguetes, lleno de colores, lleno de cosas, pues debería entonces de limpiarlo, depurarlo, dejarlo con lo que voy a trabajar para que favorezca la estimulación. Entonces, en vista de esto, eh, cualquier videojuego, los entornos van cambiando. Entonces, yo estoy en este entorno y este entorno se compone de las sillas, pero entonces a medida que yo voy interactuando con eso, el entorno va cambiando y puedo salir del salón y me puedo entonces controlar, no sé, eh, los videojuegos que ustedes jueguen actualmente. Pero todo el tiempo tenemos retroalimentación constante. Entonces, eso tiene no solamente la retroalimentación, sino también la generación de recompensas. La recompensa es uno de los sistemas más antiguos de nuestro sistema nervioso, es decir, el sistema dopaminérgico, el sistema de dopamina, es un sistema que funciona a través de sentir placer, literalmente sentimos placer, cuando obtenemos una recompensa, obtenemos una ganancia. Entonces, por ejemplo, yo trabajo y me gano dinero. Entonces yo sé que a tal fecha hay el dinero, que hago esto, hay dinero.
Todo nuestro sistema está formado, construido sobre un sistema dopaminérgico. Nos mantenemos en una actividad por la recompensa que vamos a tener. Ustedes están aquí en clase. Uno diría, chévere que estén porque van a aprender. Ese es un énfasis en un objetivo basado en el desempeño, es decir, en la comprensión. Pero hay algunos de ustedes que están aquí por un objetivo diferente. ¿Cuál es el objetivo que pueden instalar algunos de ustedes? Que basado en el resultado, es decir, la nota. ¿Qué nota voy a tener? Y que no me afecte la nota el no estar en clase, el que yo no vea conectados a estudiantes. ¿Vale? Entonces, los sistemas dopaminérgicos nosotros también podríamos incluirlos, ese conocimiento, incluirlo dentro de nuestra forma de trabajo psicoeducativo. ¿Qué recompensas vamos a obtener eh, dentro de este ejercicio que podemos plantear? Entonces, algunas recompensas puede ser el construir simbólicamente, eh, digamos que si estamos trabajando con el mundo interior, supongamos, entonces vamos a construir un cofre donde vamos a guardar los tesoros que vamos a encontrar del mundo interior. Entonces, la recompensa sería trabajar construyendo nuestro propio cofre mágico donde va a ir nuestros tesoros. Bien. Y simbólicamente, terminadas las sesiones, el proceso psicoeducativo, pues yo termino con las herramientas que adquirí más lo material que me recuerda el proceso vivido. Para algunos de nosotros es un diploma, para algunos de nosotros es el diploma que dice Héctor Giraldo, psicólogo. ¿Sí? Ese es el sistema dopaminérgico de largo plazo. O sea, en 5 años tenemos el cartón, hacemos este curso, ¿vale? Entonces, digamos que para nosotros es importante muchas veces empezar a pensar en cómo construimos algo cuando eso no está. Entonces, tenemos un niño que tiene dificultades para focalizar la atención, entonces mi propuesta psicoeducativa debería estar en términos de construir el proceso atencional, construir periodos de atención un poco más largos, que el niño pueda aprender a focalizar su atención, ¿vale? Entonces, visto así, Héctor, eh, hay muchos niños que supuestamente tienen dificultades atencionales, pero pueden jugar 2 horas Play, o Xbox, o lo que sea, o celular. Entonces ahí uno diría, pues no hay un problema atencional, porque si yo tuviera un problema atencional, ni siquiera podría pasar mucho tiempo en un videojuego, ¿vale? Entonces, se puede construir desde la perspectiva histórico-cultural, que es la perspectiva que abordamos y de la que vamos a hablar en unos minutos. Desde la perspectiva histórico-cultural, decimos que las funciones cognitivas, el lenguaje, la atención, la memoria, todas ellas, se construyen de afuera para adentro, no de adentro para afuera. Es decir, no estamos diciendo que la genética o que la biología no juega un papel. Sí, hay una interacción entre la disposición genética, el nacer con un lóbulo frontal, una corteza cerebral que permite que la función se organice. Pero lo que estamos diciendo es que dependiendo de la experiencia, dependiendo de si se exige o no se exige esa función va a ser más fuerte o más débil en ciertas personas. Ejemplo, Lionel Messi jugando fútbol, la, las noxias visuales, el ver un jugador y ponerla, Profe, ¿sí? yo no entendí, o sea, la parte de que, por ejemplo, del ejemplo del videojuego ¿Sí? está, o sea, que puede jugar 2 horas, pero en un momento que uno le esté hablando, ¿qué fue? Esa parte no la entendí. ¿Me la puedes volver a explicar, por favor? El videojuego, entonces lo que no entendiste, lo que no entendiste fue cómo criterio de dificultad atencional podríamos tomar en cuenta un videojuego, como que el papel que tiene el videojuego, o qué fue lo que no entendiste bien. Yo lo asimilé como, pues, no sé si de pronto lo entendí mal, era que posiblemente, digamos, que esté
O sea, que esté con nosotros el niño y nosotros le estemos hablando y que tenemos que estar, digamos, de cierta manera tratando de capturar esa atención de él, que no se nos pierda. Pero entonces, en el caso de los videojuegos, que puede jugar las 2 horas completas sin perder la atención y no fallar nada, o sea, ahí cómo sería, o sea, es que no sé cómo decirlo. Vale, vale, vale. Sí, pues digamos que para nosotros los cambios que estamos viviendo en nuestra época, la pandemia, el hecho de mantener mucho tiempo el televisor, por ejemplo, mantenernos los niños viendo tele mucho tiempo, trae como consecuencia que cuando van al mundo real, o sea, el mundo de la televisión o el mundo de los videojuegos versus el mundo real, es un mundo en el cual el número de estímulos, la velocidad con la que cambian esos estímulos es mucho menor. Por lo tanto, esta sobreestimulación que hay en los videojuegos, que hay en la televisión, entrena la atención del niño como función es dependiente de la experiencia. Entonces lo que estamos diciendo es que si tú en el consultorio estás presentando dificultades para focalizar la atención del niño, entonces lo primero que nosotros deberíamos de tener en cuenta en ese contexto en particular sería hacer una exploración o una evaluación para saber si hay un probable o posible trastorno de la atención, ¿sí? Ese trastorno de la atención, para poderlo nosotros evaluar, deberíamos evaluar su atención y compararlo con niños de su edad. Pero si tú te das cuenta, por ejemplo, que este niño juega continuamente sin ningún problema, o puede ver televisión 3 horas seguidas, nunca se para, nunca se mueve, queda ahí viendo televisión, y tú le preguntas sobre el programa y te conversas sobre el programa, entiende lo que está pasando en el programa, o sea, está metido en el cuento, no se ha ido para ninguna parte, eh, entonces no diríamos que hay un trastorno de la atención. Porque si tuviéramos un trastorno de la atención, tendríamos una imposibilidad para focalizar atención en cualquier entorno. O sea, puede ser un videojuego muy, muy emocionante, muy cambiante, pero si tengo un trastorno de la atención, yo no voy a poder desempeñarme adecuadamente en el videojuego. ¿Por qué? Porque mi atención se va a ir a diferentes elementos de la tarea que no necesariamente tienen que ver con la tarea. Ejemplo, si yo estoy jugando, puedo focalizarme en un aspecto del televisor y no en un aspecto del videojuego. Y pasar yo oscilar en diferentes que nada tienen que ver. Una lucecita que apareció, una llanta que vi. Entonces, tengo dificultades para poder identificar qué elemento de la tarea o qué estímulo es el que necesito prestarle más atención. Entonces, en un juego de disparos, ¿cuál es el elemento primordial al cual deberíamos de prestarle atención? Entonces, algunos dirían, pues deberíamos de prestarle atención a el enemigo, o sea, la aparición de alguien con un arma, ¿no? Ahí deberíamos de estar focalizando la atención. Por eso los videojuegos de disparos, de shooting, están asociados con mejores velocidades de procesamiento visual. Es decir, los niños que juegan shooting versus los que no juegan shooting procesan más rápidamente la información visual, porque rápidamente tienen que discriminar si tiene arma o no tiene arma, si lo que ve es un enemigo o es un amigo. ¿Bien? Sí, Entonces, visto así, pues uno diría, hay algunas personas que podemos tener dificultades para focalizar nuestra atención, pero debido a la estimulación a la que estamos siendo objeto, como el caso muchas veces de los niños en esta pandemia, que es niños que están muy ansiosos, niños que tienen dificultades para el manejo de sus emociones, para expresarlas. ¿Por qué? Porque en realidad están aburridos, el tedio, el asunto, pero la televisión se convierte como en un mecanismo para los padres de tenerlos quietos. Y eso nos lleva entonces al punto que queremos abordar de la perspectiva histórico-cultural al respecto. Y es que en la edad infantil, lo que nosotros queremos generar como habilidad psicológica,
como una función psicológica que se cree, pues es este proceso atencional. O sea, queremos que el niño desarrolle una atención voluntaria. ¿Eso qué significa? Que el niño por sí mismo decida que prestar atención, que no dependa de otro, que le diga, mírame, focalízate en esto, mira esto, presta atención a esto, sino que sea el niño quien seleccione a qué prestarle atención. Eso es lo que queremos que pase, que voluntariamente el niño desarrolle esa atención. Entonces, una de las consecuencias de la infancia sería, o de las ganancias que haría de pasar en la infancia, sería el desarrollo de una atención voluntaria. ¿Se entiende entonces lo que queremos decir con la necesidad de desarrollar una atención voluntaria? Que no dependa de otro para prestar atención, sino que yo mismo elija que en este momento puede sonar un ruido, pero si en este momento yo estoy queriendo prestar atención al profesor, entonces lo puede hacer. Por ende, esta atención voluntaria es un prerequisito para poder aprender a leer, a escribir, a calcular. La lectura, la escritura y el cálculo normalmente se enseñan a los 7 años. ¿Por qué a los 7 años? Porque a los 7 años el lóbulo frontal es uno de los lóbulos que tardíamente se mieliniza y gran parte de su mielinización está a los 7 años. Ese lóbulo seguirá mielinizándose hasta los 21, 25 años aproximadamente. Y por lo tanto, en ese proceso de mielinización es que nosotros decimos que cuando se mieliniza significa control. Es decir, que un lóbulo mielinizado es un lóbulo que tenemos control. Por lo tanto, el proceso de mielinización va prácticamente desde atrás hacia adelante, ¿no? Es decir, es céfalo, es cefalocaudal, es decir, vamos de arriba para abajo y del centro hacia afuera. Próximo distal y cefalocaudal. Pero en el fondo lo que queremos como que no se nos olvide por ningún motivo es que el proceso de mielinización del lóbulo frontal es el que nos posibilita a nosotros el control voluntario de nuestra actividad. Es decir, que si yo no logro mielinizarlo, y la mielinización es dependiente de la cultura, es decir, que si yo tengo experiencias que me entrenan mi cerebro para que haya mielinización, para que haya un proceso de sinapsis supremamente claro en este lóbulo frontal, significa por lo tanto que yo puedo poner actividades de control. Si yo lo que quiero desarrollar es la voluntad, el control voluntario, entonces podríamos jugar de manera intencionada con los niños juegos donde aparezca este mecanismo de control. Ejemplo, tierra, cielo. Entonces, cuando uno dice tierra, saltamos a tierra. Cielo, saltamos a cielo. ¿Sí? ¿Lo han jugado? Ese es un ejemplo de un juego que podríamos jugar. Pero lo que quiero decir entre líneas, que quiero como hacerlo de una vez explícito, es que si uno de los consecuencias de la infancia es el desarrollo de la atención voluntaria, ¿vale? Desarrollamos esa atención voluntaria gracias a una actividad rectora. ¿Qué es una actividad rectora? La actividad rectora es la actividad por excelencia de la etapa en la que se encuentra el niño de desarrollo. Entonces, en la infancia tenemos una actividad rectora por excelencia que es el juego. Es decir, que los niños en la infancia juegan y que al jugar desarrollan habilidades como la atención voluntaria. ¿A qué juegan los niños? Los niños normalmente juegan juego simbólico de roles. Es decir, que los niños en el juego, a través del juego, simulan relaciones sociales, situaciones sociales. Los niños juegan lo que observan. Entonces, mi hijo juega a que es el profesor y tiene un computador y entonces él tiene su computador y él juega a que va al trabajo y trabaja, ¿vale? Pero si su papá fuera médico, seguramente jugaría a médico, ¿listo?
Entonces, el niño simula lo que ve, lo que está en su entorno, para prepararse, para anticiparse a las situaciones sociales en las que se va a ver involucrado. En ese sentido, el juego simbólico de roles, cuando estamos hablando de un rol, significa control. Control en el rol, es decir, que yo sostengo el rol. Si a mí me dicen, tú vas a hacer la lleva y nos tienes que perseguir, los niños se van a encargar de que yo me mantenga en el rol. Si yo empiezo a correr para que me persigan a mí, me van a decir, hey, tú eres la lleva, tú nos tienes que perseguir a nosotros. Y si el niño dice, yo no quiero jugar, yo no quiero perseguir, te van a decir, antes no juega. Porque el último en llegar es el que la lleva, ¿no? Normalmente. Entonces, si usted quiere jugar, le toca hacer el papel de lleva y perseguirnos. Entonces, mantener el rol es un mecanismo de control voluntario. Significa, por lo tanto, que yo puedo querer hacer otras cosas que me persigan, pero el rol me exige que yo sea la lleva y tenga que perseguir. También los niños se disfrazan. Los niños cogen, por ejemplo, y dicen esto, en vez de ser una sombrilla, el niño coge esto y dice esto es un cohete espacial. Bien, y entonces vamos a jugar a que vamos a lanzar el cohete espacial y mira que lo tengo aquí, y 3, 2, 1, despegue, y toda la imaginación se desarrolla en torno a hacer de cuenta que una cosa cumple el papel de otra, que tiene otra función. Eso se le denomina función simbólica. La función simbólica, junto con la atención voluntaria, son dos de los principales precursores del pensamiento adulto. Es decir, que para que nosotros podamos entender lo que yo estoy diciendo en este momento a través del lenguaje, fíjense que yo estoy hablando de un juego simbólico de roles. Eso realmente no tiene un elemento concreto. Pero cuando yo a ustedes les digo, el niño se disfraza, el niño cuando juega lleva, se pone en el rol de la lleva, ahí estamos pensando en algo mucho más concreto. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el desarrollo de la función simbólica permite que nosotros podamos entender cosas que no están pasando en este momento. Es decir, en este momento no hay niños que se están disfrazando. En este momento no hay niños jugando la lleva. En este momento no hay un cohete. Pero si yo les digo a ustedes, imagínense que tenemos una sombrilla y la reemplazamos por un cohete, ustedes se lo pueden imaginar. Ahí están utilizando su función simbólica para que mediante las palabras vengan a nosotros conceptos y que podamos pensar sobre esos conceptos, aun cuando esos conceptos no estén aquí presentes. Entonces, hablamos de niños hipotéticos. Profe, ¿qué pasaría si un niño, cuando lo estoy evaluando, juega videojuegos y pasa mucho tiempo jugando? Ahí estamos hablando función simbólica, todos nosotros estamos compartiendo atención y estamos diciendo, entendemos ese símbolo. Entonces, el pensamiento simbólico, la función simbólica, permite el desarrollo del lenguaje y del pensamiento, la capacidad de abstracción. Entonces, diríamos que mediante el juego simbólico de roles, es uno de los precursores de estas dos habilidades. Entonces uno diría, profe, o sea que usted me está diciendo que en la primera infancia, el niño que no juega es un niño que tiene un problema o que podemos esperar un problema en un futuro. Sí. O sea, es un niño, normalmente los niños sanos juegan, los niños que tienen algún trastorno no juegan, que están siendo víctimas de maltrato no juegan. En ese sentido, todos los aspectos del juego se nos convierten para nosotros en una. Pero el asunto cuál es, no es que seamos recreacionistas, o sea, no es que contratemos recreacionistas pues y vamos a poner a los niños a jugar por jugar. Los juegos los vamos a intencionar.
¿Eso qué significa? Que si yo hago una propuesta psicoeducativa con niños, entonces yo puedo utilizar el juego como un mecanismo de intervención, como un mecanismo de trabajo. ¿Por qué? Porque sé que a través del juego los niños desarrollan atención voluntaria, función simbólica, y que a través de esas dos yo puedo trabajar el concepto que necesito trabajar. En ese sentido, si lo pensamos así, diríamos entonces que otro concepto del histórico-cultural es el hecho de que surge un concepto que se llama el concepto de zona de desarrollo real y zona de desarrollo próxima o proximal. La zona de desarrollo real es una zona de desarrollo en la cual es lo que nosotros vemos en el momento actual. Es decir, un niño o un adulto en una zona de desarrollo real serían todas las habilidades que esta persona puede hacer por sí mismo en este momento. Cogniciones, emociones, acciones que él hace por sí mismo, sin ayuda de ningún tipo. La zona de desarrollo próxima sería lo que podría hacer con mi ayuda, con ayuda de un experto. Entonces, normalmente, los procesos psicoeducativos tenemos personas que están en zonas de desarrollo reales y actividades que nosotros planeamos, intencionamos, que lo que van a buscar es llevarlos a una zona de desarrollo próxima. Es decir, llevarlos a un mejor nivel de desarrollo. Poniéndolo en términos más prácticos para que lo entendamos, si nosotros jugamos tenis y siempre jugamos con personas a las que les ganamos, nosotros nunca vamos a mejorar nuestro desempeño. Necesitamos, por lo tanto, jugar con personas que nos puedan ganar, personas que sean mejores que nosotros. Ese es el único mecanismo en el que podemos nosotros mejorar nuestro desempeño. Pasa igual entonces en términos de cómo ustedes van a organizar sus grupos si piensan trabajar en grupos. Es decir, ¿quiénes serían o quiénes podrían ser personas que tienen zonas de desarrollo próximas que ayudarían, que cumplirían el papel de expertos que podrían ayudar a estas personas a llegar a esa zona de desarrollo próximo? Como el ejemplo que colocábamos hace un momento. Si yo traigo personas expertas que han salido de la comunidad, que les dicen, mira, yo vengo de esta misma comunidad y soy un caso de éxito, estas personas podrían contribuir a llevar a personas que están en zonas de desarrollo reales a la zona de desarrollo próxima en la que se encuentra esta persona. ¿Para qué? Para que luego estas personas que están en zonas de desarrollo reales adquieran con ayuda de otro. Entonces, ¿qué es una zona de desarrollo próxima? Lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo pensar con ayuda de un experto, con ayuda de un otro más capaz. Esa zona de desarrollo próxima, entonces me jalona el desarrollo, me ayuda a mejorar, y la idea es que esta nueva zona de desarrollo próxima va a terminar convirtiéndose en una zona de desarrollo real. Es decir, que ya no va a ser necesario el acompañamiento del experto y las habilidades se van a adquirir. Si lo traemos a el proceso de los 5 pasos, diríamos que la primera sesión es una sesión en donde no tenemos las habilidades todavía, elegimos un problema, una solución, implementamos la solución y aprendemos cómo resolver ese problema. Por lo tanto, teníamos una zona de desarrollo real en la que no sabíamos cómo resolver ese problema y llegaríamos a una zona de desarrollo próxima donde aprendemos a resolver el problema, piloteamos el problema, lo ejecutamos y llegamos en la segunda sesión a que los participantes ya no están en una zona de desarrollo real, llamémosla para que lo entendamos mejor. Primera sesión, zona de desarrollo real 1. La idea es que en la segunda sesión los participantes se encuentren en una nueva zona de desarrollo real, que sería una zona de desarrollo real 2. ¿Por qué? Porque en la sesión 2 se esperaría que hayan adquirido lo que en la sesión 1 se formó, es decir, la solución que se aprendió. Entonces así nosotros vamos a ir moviendo por el mundo. Podemos nosotros decir,
mi actividad podría convertirse en una zona de desarrollo próxima. Es decir, ¿qué puedo yo hacer para contribuir a que la persona llegue a un nuevo desarrollo? Y eso es como el pensar dentro de la lógica de cada sesión. Cómo esta actividad va a impulsar el desarrollo. Va a permitirle a la persona que se encuentra en una zona de desarrollo real, llevarla a una zona de desarrollo próximo. Y los indicadores, por lo tanto, de cumplimiento, los voy a construir no en la zona de desarrollo real, los voy a construir en la zona de desarrollo próximo, para saber si alcancé la zona de desarrollo próximo. Poniéndolo en el caso de la película de la Sociedad de los Poetas Muertos. Dos estudiantes en dos momentos del tiempo. Y los hacen un seguimiento. El estudiante que tenía temor de hablar en público y que el profesor le tapa los ojos y le dice, no escuches a los demás, continúa. Continúa. Este Walt Whitman que tenemos allá atrás, continúa. ¿Qué piensas? Dale acción, está haciendo algo. Y lo empieza a llevar de una zona real en la que se encontraba, donde no iba a dar un poema, a llevarlo a una zona de desarrollo próxima, donde es capaz de, con ayuda del profesor, dejar salir, expresar lo que piensa, lo que siente. Y esa nueva zona de desarrollo próxima, en la que está en este momento, el profesor le dice, nunca olvides este momento, lo que acabas de hacer. Uno quisiera que esa fuera una manera de pensar en que este estudiante va a pasar de una zona de desarrollo real en la que estaba a una nueva zona de desarrollo real, para entonces pensar, por ejemplo, ok, ¿qué pasaría si yo me formara? ¿Qué pasaría si yo hiciera una maestría en poesía? ¿Será que la maestría me va a llevar a nuevas zonas de desarrollo próximas? Ese es el problema cuando nosotros creemos que ya sabemos todo. ¿Por qué? Porque nos quedamos casi que en una zona de desarrollo real y creemos que el profesor, creemos que mi compañero, mi compañera, creemos que la lectura no nos va a mover, no nos va a dar un nuevo desarrollo. Héctor, cuéntame. Profe, podemos, para saber si en el caso mío y de pronto mis compañeros estábamos entendiendo, una zona de desarrollo real al convertirse en zona de desarrollo próxima, esa zona de desarrollo próxima va a tender a convertirse otra vez en real y así sucesivamente a medida que se van aprendiendo mediante los logros. Sí, así es, así es. Digamos que si tú quisieras pensar, pues con lo que acabas de preguntar se me acaba de ocurrir como una metáfora, por decirlo así. Sería como si nosotros construyéramos una escalera donde cada escalón de esa escalera tuviera unas características operacionales, o sea, un tipo de ser humano, ¿no? Como que en este escalón la persona debe tener estas ideas, debería estar pensando de esta manera, sintiéndose de esta manera, haciendo este tipo de conductas, ¿no? Esa sería nuestra zona de desarrollo próxima, que es la que yo, como experto, diseño para la persona. Y vamos a mirar entonces la persona cómo llega en una zona de desarrollo real. Puede que en esa zona de desarrollo real no necesariamente se corresponda con la zona de desarrollo próxima que tú has pensado para esa persona. Pero eso no significa que esta persona, fruto del proceso de la primera sesión psicoeducativa, adquiera algunas de estas características de la zona de desarrollo próximo. Eso significa que al adquirirlas, ya esto que antes era próximo, ahora se convierte en algo real, porque ya forma parte de él. Y entonces tú sigues subiendo de escalón y subiendo de escalón hasta que llega un momento en el que tú dices, tú como experto, bueno, creo que no tengo más que ofrecer, o sea, no te puedo llevar a una zona más arriba de esta zona, me alcanzaste, ¿sí? Me alcanzaste, esta es mi zona de desarrollo en la que me encuentro real,
Por eso uno diría que los posgrados, es decir, pregrado, te da una zona de desarrollo próxima, mientras tú estás formándote, estás en zonas de desarrollo real y el profesor te lleva a zonas de desarrollo próximas. Entonces, psicología aplicada a la educación, hay una zona de desarrollo próxima a la que queremos llegar todos. Vamos trabajando para llegar todos a ella. Partimos de zonas de desarrollo reales, es decir, de lo que yo sé en este momento sin ayuda del profesor, ahora con ayuda del profesor, con su compañía, con las preguntas que hacen mis compañeros, con las lecturas, todo esto, empiezo a desarrollar una zona de desarrollo próxima, es decir, estoy pensando distinto a como venía pensando, estoy sintiéndome, estoy haciendo diferente a como venía haciendo, ¿vale? Y entonces nos encontramos en una nueva zona de desarrollo ya real. Yo ya empiezo a formar en mí esta nueva manera. Entonces, este proceso es un proceso continuo, o sea, nosotros diríamos, terminamos el pregrado en una zona de desarrollo real, es decir, ya tenemos un desarrollo que hemos alcanzado. Ahora vamos a irnos a una especialización o vamos a irnos a una maestría o a un doctorado. ¿Por qué? Porque necesitamos ir subiendo y subiendo porque las preguntas que nos hacemos cada vez son más complejas, ¿vale? Entonces, sí, o sea, con la pregunta que tú haces, una persona puede tener una nueva zona de desarrollo real y a partir de esa nueva zona de desarrollo real podemos pensar en una nueva zona de desarrollo próxima para que al formarla desaparezca ya esa zona próxima y se convierta en real y nuevamente avanzaríamos. Entonces, en términos de aprendizaje, ¿vale? En términos de aprendizaje, nosotros diríamos que cuando recibimos a una persona o a un grupo de personas, este grupo de personas nos están hablando desde sus zonas de desarrollo reales. Lo bonito de la intervención es que ustedes están pensando en términos de las zonas de desarrollo próximas. Es decir, que no es que ustedes nieguen la realidad o las zonas de desarrollo reales, pero ustedes saben que ese no es la zona de desarrollo real, que pueden desarrollarse más, que pueden cambiar la zona en la que se encuentran. Eso es lo bonito de la intervención, es lo que está entre líneas, porque es básicamente como si les dijera, ustedes tienen la posibilidad de llevar a una persona a un estado de desarrollo mucho más elevado, mucho más alto. ¿Cómo? Entonces, en ese cómo es que nosotros decimos las actividades que nosotros vamos a proponer dentro de mi propuesta psicoeducativa estarían en términos de alcanzar una habilidad que yo ya he definido que contribuye, que ayuda a decir, no tenía estabilidad y ahorita la tiene. En la película de los poetas muertos es, no pensaban por sí mismos, ahorita piensan por sí mismos. Entonces, mi zona de desarrollo próxima es que piensen por sí mismos, porque en este momento, en la zona de desarrollo real en la que están, no lo hacen. Entonces, vamos a llevarlos a pensar por sí mismos. Entonces, cada actividad voy monitoreando hasta que llega un estudiante y dice, pues es mi derecho no caminar. Listo, estás pensando por ti mismo. ¿Vale? Creo que de eso se trata el asunto. De eso se trata el asunto, de tener esas posibilidades para la transformación en general. No sé si tienen más inquietudes, preguntas sobre estos conceptos. Hemos hablado de zona de desarrollo real, zona de desarrollo próxima. Entonces, el lugar de nosotros allí sería la zona de desarrollo próxima. Las personas que nosotros seleccionamos para conformar los grupos, las personas que invitamos a sesiones, las lecturas o películas que colocamos, estarían en la línea de pretextos o dispositivos o puentes o andamios para llegar a esa zona de desarrollo próximo. Es decir, que lo que yo hago durante la sesión y mi lugar sería ir en la vía de formar, construir, porque no se tiene en el momento. Es decir, una persona que no es empática, que no tiene empatía por el otro, y si yo me fijo como propuesta psicoeducativa que hayan más niños empáticos en este colegio,
pues entonces voy a construir la empatía. La empatía, teóricamente hablando, tiene unas características. Esa empatía, entonces, si tiene esas características, yo puedo decir, voy a formar esa empatía en una actividad. Esta característica de la empatía. Entender qué está sintiendo el otro en diferentes situaciones, por ejemplo. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, una situación de un parque, y en el parque pasan diferentes situaciones. Y le pregunto a los niños, en esta situación, y utilicemos caritas, pon la carita que corresponda. Entonces veo, por ejemplo, un niño que se cae en la bicicleta, ¿qué carita le correspondería? Otra situación puede ser un niño que pisa popó en el parque, ¿qué carita le correspondería? Un niño que está comiendo helado, ¿qué carita le correspondería? ¿Vale? Entonces yo estoy trabajando y construyendo, entrenando la empatía. ¿Sí? Entonces, la zona de desarrollo próxima a la que yo lo quiero llevar es a que mejore, que promueva, que estimule, ¿no?, la empatía. No sé si con ese ejemplo que acabo de dar un poco más claro las cosas. Si tienen alguna inquietud, por favor me la comentan. Héctor, ¿sigues con la mano levantada? No sé si sigues con inquietud o... Ah, ok. Bueno, entonces, hasta acá hemos hablado de unos conceptos, ¿listo? Unos conceptos de del enfoque histórico-cultural. Ese enfoque, entonces, es un concepto promovido por Vygotsky. En ese sentido, hay como unas advertencias que nosotros deberíamos de contemplar. Si estamos diciendo que vamos a hacer una propuesta psicoeducativa, a diferencia de una psicoorientación, es el hecho entonces de que ya nuestras actividades no deberían de ser charlas, ¿vale? No deberían de ser charlas. Deberíamos de pensar entonces que nuestras actividades psicoeducativas tendrían que tener actividades de acciones, de labor práctica, de untarse, mejor dicho, poner el cuerpo, de corroborar lo que yo pienso, contrastarlo con otros, discutirlo y un nuevo desarrollo. En ese sentido, entonces, uno podría pensar actividades mucho más vivenciales, actividades donde participamos, escribimos, hablamos y contemplar la posibilidad de que hay personas que no les gusta hablar, que no quieren hablar. Entonces, yo, dentro de mi propuesta psicoeducativa, también debo de pensar, bueno, para aquellas personas que no quieran hablar, qué actividad o cómo los involucro. Entonces, por ejemplo, los que no quieran participar pueden apuntar en un papelito y lo echamos de manera anónima y yo leo los comentarios, ¿vale? Podemos dejar una parte, digamos, del salón donde guardamos sobrecitos con cartas dirigidas a personas y le queremos decir algo a alguien. O sea, ese tipo de aspectos, pero todo intencionado, aunque yo sepa que es, para qué es cada actividad que estoy haciendo, que estoy promoviendo, ¿no? A qué desarrollo próximo estoy gestando con esta actividad. Y ahí, pues, dependiendo del enfoque clínico que ustedes tengan, también van a tener algunas ideas. Entonces, los cognitivos-conductuales pues pueden pensar en actividades de, vamos a trabajar con dólares o dinero pues de tío rico, y entonces si tú, por ejemplo, en la empatía trata de conseguir algo sin hacer sentir mal al otro. Entonces, con esos niños que consiguen como en el lugar lo que quieren, sin importar cómo se sienta el otro, pues entonces, si tú quieres la recompensa, pues volvemos a la recompensa. La recompensa es tiempo, digamos, en el celular, pero tiene que ser una recompensa que el niño realmente desee obtener, que quiera ganar. Entonces, visto así, pues uno diría, podríamos entonces trabajar con un sistema de hacer ciertas cosas, recompensa para ganar, y yo construyo lo que en ese momento pues no está en el niño. Pensando en el adulto, funcionaría exactamente igual. ¿Sí?
Entonces, si tienen alguna inquietud, hasta el momento pues me la pueden hacer. Este es como el tiempo como de hacerla para que podamos continuar entonces con... Sí, exacto. O sea, estamos operando basados en este sistema dopaminérgico, entonces todos disfrutamos de recompensas, por lo tanto podríamos trabajar un sistema de recompensas. Alcohólicos Anónimos, todo este de grupos de dependencia, muchas veces lo que hacen es esas recompensas que da la droga o le da el alcohol, lo sustituyen por otro tipo de recompensas. Medallas, cuando el reconocimiento de estado sobrio, X tiempo, eh, un sistema como de poder monitorear el desarrollo de cada grupo, cada integrante del grupo, en qué momento está, el construir, por ejemplo, mi propio símbolo, así como él decía, capitán, mi capitán, y era como su manera de interactuar con los jóvenes. Nosotros también podríamos construir una manera de trabajar con los participantes así. Por ejemplo, cuando uno está en un sistema de protección infantil, como ICBF, muchas veces uno va a ver que hay rotación de personal y también rotación de los niños, porque son adoptados, porque son devueltos a su familia. Entonces tenemos un grupo que todo el tiempo está tejiendo vínculos, pero al mismo tiempo está perdiendo esos vínculos. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos favorecer o preparar a los niños para la llegada de un nuevo psicólogo, una psicóloga, porque el psicólogo que estaba se va? Debe ser un trabajo en parte, etc. Entonces uno podría utilizar la narrativa. Por ejemplo, uno podría decir que con los niños el reino en el que se encuentran pues era de una reina, ellos son los príncipes de esa reina, príncipes y princesas, y podemos entonces construir las coronas de los príncipes y princesas. Cada príncipe tiene un animal que lo reconoce, entonces cada niño, cada niña elige el animal. Entonces yo me identifico con la rana, ¿por qué? Entonces el rey que hace la entrega por ejemplo, a la reina que llega, entonces el rey se va para otro reino y llega una nueva reina. Entonces, ¿cómo podemos entregar a los niños? No por este es Juanito, sino este es Juanito y Juanito se parece, se identifica con una rana porque es muy inquieto, porque se la pasa saltando de aquí para allá, ¿sí? Y cómo esto nos puede ayudar entonces a favorecer el conocernos entre nosotros, el responder preguntas desde la lógica de la fantasía, de la infancia, ¿vale? Entonces, hay distintas alternativas que nosotros podemos explorar. La narrativa es una de ellas. Nosotros, pues planteábamos antes de la propuesta psicoeducativa, planteábamos el asunto de la narrativa, o sea, la posición subjetiva, juicios normativos, ¿cierto? Todos esos aspectos, todos esos elementos, lo que en últimas nos están contribuyendo a nosotros es a decir, bueno, ¿qué posición subjetiva quisiera yo ayudar a formar en este grupo de participantes? ¿Qué discursos quisiera que estuvieran en estos participantes? Frente a estos juicios normativos que enfrentan, ¿cómo los vamos a abordar? Entonces yo podría plantearlo, podría utilizar cosas que he visto en el curso para implementar mi propuesta psicoeducativa. O sea, lo que en últimas les estoy como queriendo decir es que a veces vemos temas y es como que, lo vimos, lo entendí, pero el asunto es, si nosotros estamos todo el tiempo pensando que son herramientas para nuestro ejercicio profesional, pues es muy beneficioso que nosotros podamos explicar, podamos entender qué es lo que estamos haciendo en la lógica de cada situación problemática, por decirlo así. Porque lo que nos interesa a nosotros entender es cómo me encuentro yo ante esta situación problemática.
¿Cómo me encuentro yo? Me refiero al paciente. ¿Cómo se encuentra nuestro paciente respecto a esta situación problemática? ¿Cómo se nombra? ¿Qué posición elige en su narrativa? ¿Vale? Entonces, retomar para que nuestra propuesta psicoeducativa sea mucho más completa, mucho más compleja. Hay una ambulancia. ¿Ya? Sí. Bueno, entonces, vamos a empezar a introducirnos un poco pues al entorno de las problemáticas que vamos a ver en los contextos educativos, ¿vale? Para eso, yo les voy a compartir un caso, ¿vale? Entonces, a partir de ese caso, pues vamos a empezar como a tejer lo que podrían ser las diferentes problemáticas que vamos a encontrarnos al interior de pues la práctica profesional, ¿sí? Hasta el momento, yo no sé si algunos de ustedes ya tienen algún caso que hayan pensado que pueda, digamos, serles de utilidad, que podamos discutir. ¿Por qué? Porque yo no quiero avanzar, o sea, que nos vayamos en los grupos, en el del lunes y en el del martes, que nos vayamos a ver con temas distintos. En el grupo del lunes terminamos, digamos, la clase de ayer con la revisión de los proyectos que tenían hasta el momento. Entonces, si alguno de ustedes tiene proyecto que quiera que sea revisado, pues podemos, porque ahí aprendemos. O sea, todo esto que les hablé ahorita sobre zona de desarrollo próxima, real, atención en el niño, todo eso surgió de un proyecto, ¿sí? Surgió a partir Roles. de un proyecto, ¿sí? Entonces, si hay alguien que quiera que revisemos su proyecto, pues lo puede compartir pantalla y revisamos el proyecto. Y si no, Profe, bueno, vale. o sea, yo te quiero mostrar, es que yo estoy un poquito confundida, entonces pues para que lo veas a ver si sí lo estoy haciendo bien. Vale, claro. ¿Listo? ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, mi proyecto es que yo voy a apoyar a uno de los programas de bienestar universitario. No sé si lo hayas escuchado, se llama La Ruta. ¿Se llama qué? La Ruta. La ruta, ¿ok? Este es para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Ok. Entonces, pues yo hice como un objetivo general, que es brindar elementos adecuados para el desarrollo de la prevención hacia el consumo riesgoso de sustancias psicoactivas y sus consecuencias asociadas. Vale, ese objetivo general de una vez, para que si quieres de una vez ahí lo puedas editar. Ese brindar elementos adecuados para el desarrollo es bastante como ambiguo en el sentido de que no sabríamos muy bien a qué nos estamos haciendo referencia. Entonces, digamos que si tu foco de atención es la prevención, o sea, tú quieres fortalecer es la prevención, entonces sería o favorecer la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y, ¿sí? Sí, señor. Favorecer la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, ahí yo no sé si lo de las consecuencias asociadas sea adecuado, ahí pensaría inmediatamente en quiénes, o sea, favorecer la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y sus consecuencias asociadas en tal.
no sé, estudiantes de la Universidad Santiago de Cali. Es que el programa en sí no es solamente es para los estudiantes, sino que es para la comunidad en general. Ah, ok. Entonces, Entonces, es para la comuna, ¿qué sería la comuna donde está la universidad? O para asociadas. Ah, bueno, pero entonces, consecuencias asociadas en personas. Pero también podría mirar como el tipo de población, ¿no? Si son niños, adolescentes, Claro, adultos, claro, sino que creo que indígenas. esa es una alternativa a lo que te está compartiendo Tatiana, es una alternativa. La otra alternativa es que, sino que creo que ella lo que quiere hacer es como matar varios pájaros de un tiro, es decir, de una vez que la propuesta psicoeducativa le sirva un poco para su propuesta de práctica. Entonces, si su propuesta de práctica está en el marco de una ruta que se llama el programa Ruta, y esa ruta está dirigida a toda la población, pues entonces diríamos favorecer la prevención del consumo de y sus consecuencias asociadas en los usuarios del programa Ruta. Entonces ahí entrarían pues, las personas que participan sí, en los usuarios del programa. Entonces ahí lo pones entre comillas. Sí, la ruta, creo. La ruta. ahí no. La ruta. Sí, ahí podría uno incluso agregarle de bienestar universitario, o sea, del programa La Ruta, del programa de bienestar universitario de la Universidad Santiago de Cali. Pero con que lo dejes hasta la ruta ya uno ya entiende qué es lo que quiere hacer, ¿no? Favorecer la prevención del consumo de spy y los consecuencias asociadas en los usuarios del programa La Ruta. Bien, Profe, ¿sí? entendiendo lo que hemos hablado también en los proyectos de investigación, podría ser más específico en cuanto a favorecer la prevención del consumo de spa y sus consecuencias asociadas a los usuarios del programa. A los usuarios del programa. O, ¿por qué no? En los usuarios. Sí, sino que ¿No? normalmente en términos de quién recae la acción, sobre casi siempre se acostumbra el en. O sea, es más, digamos que es más típico encontrar en que a los usuarios del programa. Pero no estaría mal. O sea, creería yo que por ahora dejémoslo O en para. para los usuarios. Pues No, mira que pero más. la prevención es en unos usuarios. Entonces, Okay. pensaría que es por esa razón un poco que lo ponemos en esos términos, favorecer la prevención del consumo de y sus consecuencias asociadas en usuarios del programa La Ruta de Bienestar Universitario de la USC. Okay. Sí, sí, sí. Entonces, digamos que aquí está para ella como el problema, ¿no? O sea, vamos a, ahí el problema es el consumo de sustancias y sus consecuencias. Y entonces lo que ella va a intentar hacer mediante la psicoeducación es prevenir, prevenir. En ese sentido, entonces, ¿qué lluvia de ideas se le ocurrieron? ¿Qué posibles soluciones para prevenir encuentra? Que surjan, ¿no?, de los usuarios o que surjan de la literatura. Profe, aquí en la definición del problema sí va. Sí, digamos que cuando nosotros, en uno de los puntos que teníamos en la propuesta psicoeducativa es la definición de ese problema. Entonces, esa definición del problema es que nosotros delimitemos claramente qué es lo que vamos a abordar. Entonces, dice prevención de consumo de sustancias psicoactivas para la comunidad. Ok, ok, o sea, aquí digamos que está mucho más amplio de lo que tienes en el objetivo general, pero sería la definición del problema. O sea, esto es lo que quiero hacer, prevención de consumo y todo lo que está allí a continuación. ¿Qué sigues? ¿Qué tienes en la siguiente? Pues en la siguiente quise como definir qué eran las sustancias psicoactivas, pero no sé si eso estaría bien colocarlo. Eh, pues, pues realmente no es necesario, o sea, digamos que es algo complementario, si está, pues bien, pero no es algo que sea determinante, ¿vale?
Vale, pues lo mismo entonces, la próxima están los factores de riesgo, pero pues también es como tú dices, son como complementarios. Ajá. Ya en la lluvia de soluciones, pues tengo una de las primeras que es fomentar como la comunicación asertiva, o sea, como entrar a hablar de eso. Y Y, bueno, yo ahí preguntaría un poco por qué, digamos, la comunicación asertiva puede contribuir a la prevención de consumo. Es decir, digamos, una de las hipótesis que tú tendrías es que porque ellos no saben comunicarse adecuadamente, o sea, no pueden poner en palabras lo que sienten, se sienten malinterpretados, una cosa así. Por esa razón, entonces hay que trabajar en comunicación asertiva para que no haya consumo, una cosa como en ese sentido. sí, sí, profe. Ok, pero entonces, ¿qué sería interesante como para que se entienda un poco? Que tú puedas decir, lluvia soluciones. Eh, Favorecer, digamos, la comunicación asertiva debido a que una de las causas principales del consumo de sustancias está en la dificultad de comunicación que presentan los jóvenes. Sería muy interesante, ¿no?, que encontraras un artículo o según alguien que te soporte eso, porque uno pensaría que es lógico, normalmente el suicidio pasa o el consumo de sustancias pasa, o sea, los problemas suceden porque nosotros no podemos poner en palabras lo que nos está pasando, o sea, como que nos ahogamos, como lo que le pasó al chico en la película de los poetas muertos, igualito. Es decir, no puedo hablar con mi padre, no me puedo comunicar con mi padre, no le puedo decir lo que quiero, lo que siento, opto entonces por suicidarme, porque es de una, o sea, ni siquiera dio tiempo fue la misma noche, fue el mismo, apenas pasó, él opta por suicidarse. Entonces, vas a encontrar en la literatura este elemento, o sea, lo que te acabo de decir, sería interesante que lo acompañaras entonces de eh, una, una, pues una literatura que te soporte eso, y uno podría quedarse entonces con eso. Es decir, mi propuesta psicoeducativa va a trabajar la comunicación asertiva como estrategia de prevención. O sea, le apostamos a que un joven que se comunica adecuadamente no necesita consumir, no necesita consumir, porque puede hablar, puede relacionarse, ¿sí? Puede comunicarse, ¿vale? Entonces, ven y miremos lo que tienes, lo que tienes ahí. Qué otra diapositiva tienes? ¿De trabajo?